5 minutos comenzamos. Hola a todos. Hola, Mati. Hola, Mati. Buen día, Matthew. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, Mati. Feliz año. Déjenme que ponga mis anteojos. Y ya son las 15. Entonces yo creo que vamos a comenzar. Entonces muchas gracias a todo el mundo por asistir a esta primera sesión del seminario del año 2021. Les quiero agradecer su esfuerzo por estar aquí con nosotros una vez más, a pesar de todas las dificultades con las que nos hemos encontrado en este tiempo. Es un gusto para mí el día de hoy poder presentar a la doctora Petra Rubí Pantaleón Mondragón. Ella estudió la licenciatura en matemáticas en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Además, estudió una maestría, ¿verdad? Entonces, la maestría la estudió en matemáticas en el posgrado conjunto del Centro de Ciencias Matemáticas y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y el doctorado en matemáticas finalmente en el CIMAT Guanajuato. Su área de interés es la geometría algebraica, el álgebra conmutativa, y también hace algo de métodos combinatorios, ¿verdad? Algebraicos computacionales, en el CIMAT. Y ella actualmente está realizando un postdoctorado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Le quiero agradecer a Rubí también porque ella nos iba a dar la plática el año pasado, esta misma plática, y se la tuvimos que cancelar porque nos cayó la pandemia. Y entonces, pues muchas gracias, Rubí, por haber aceptado nuevamente darnos esta plática muy interesante, y pues gracias nuevamente. Entonces, bueno, los dejo con Rubí. Voy a iniciar la presentación. Ok, pues muchas gracias principalmente a los organizadores por la invitación. Efectivamente, está un poco complicado para mí dar una charla así, pero vamos a intentarlo. Entonces, aunque la teoría de foliaciones es muy antigua y existen muchos problemas abiertos, en esta charla yo solo me voy a centrar en el plano proyectivo complejo, y el enfoque que le voy a dar a esta cuestión de foliaciones, pues es sobre todo un poco, pues como objetivo personal, que de alguna manera nos sirve para tener un poco más explícitas las cosas en las que trabajamos. Entonces, para mí una foliación, si quieres, es que no veo en cuál pantalla estás, en cuál hoja está. Rogelio. Ya estoy en la primera, En la parte de arriba puedes aplicarle el cuadrito, los varios cuadritos, y ahí puedes ver el modo de red, y ahí podrías ver también tu. Ok, perfecto. Disculpen por favor los inconvenientes. No te preocupes, todo. ¿Qué me pasa? La verdad es que no veo absolutamente. No. En la parte de arriba de la pantalla de la esquina de la derecha, normalmente ahí aparecen como que varias opciones.
Uno es fijar la pantalla, fijar la presentación. Y tú podrías ahí fijar la pantalla que quieres ver. En particular. Ajá, me aparecen todos los que están participando. Y pero no me aparece la presentación. Es que apretaste el botón de participantes, entonces cierra ese tachicito ahí, el de participantes, y arriba va a aparecer el chat, la hora y luego unas ventanitas como con las presentaciones. Nada más para comentar que en mi navegador lo que pasa es que hay un menú de 3 puntitos en la parte inferior derecha. Y si le das clic ahí está la opción de compartir la pantalla, ¿no? No quiere compartir la pantalla porque la presentación la estoy compartiendo yo. Lo que ella quiere ver es mi presentación. La presentación. Sí, y esa es justo la que no veo. Entonces, veo los participantes, pero la presentación no. Lo que podemos hacer es que abre tu presentación, la tuya, la que tú tienes, y cada que cambies de página, nada más me dices página 2, página 3, y yo le voy poniendo en la página 2, 3, o sea, para que todo el mundo lo vaya viendo. Perfecto. Baja. Ok, entonces, Tampoco se ve la presentación. Sí, Rogelio, no se ve nada. Yo tampoco la veo. Está en blanco. Ok. Entonces, continúa. Denme un segundo. Ya se ve. Ya se ve. Ok. Perfecto. Vamos a ver. Bueno, gracias. Sí, como les decía, para mí una foliación, ¿sí le puedes cambiar, por favor? Una foliación lo voy a denotar por F sub D, de grado D mayor que igual que 0, aunque en realidad más adelante me voy a centrar solo en las de grado mayor igual a 2, pero ahorita pues esto vamos a hacer un poco más general, ¿no? Entonces es un grado de grado mayor que 0 por curvas sobre el plano proyectivo complejo con singularidades aisladas, va a estar dada por medio de una forma homogénea, A de X más B de Y más C de Z, en donde A, B y C pues son polinomios homogéneos de grado D más 1 sin factores en común. Y además satisfacen una condición que es la condición de Euler, que es AX más BY más CZ igual a 0. Entonces, al espacio de foliaciones con singularidades aisladas, las voy a denotar por F de CP2. Y en el libro de sistemas dinámicos holomorfos de superficies de Comesmón y Laura Ortiz, uno puede ver que la dimensión de ese espacio pues es D cuadrada más 4D más 2. Entonces, uno de los conjuntos importantes en una foliación pues es la variedad que define las componentes de la monoforma, es decir, la variedad definida por el ideal generado por A, B y C. Este conjunto le vamos a decir, o lo vamos a representar por sig de F de D, y pues se conoce como el conjunto singular de la foliación. Pero, ¿por qué es tan importante este conjunto? Bueno, primero notemos que como estoy pidiendo que A, B y C no tenga factores en común, entonces este conjunto va a ser un conjunto finito de puntos. Luego, en 1989, Comesmón y Kemp, en este artículo que aparece aquí hasta abajo, demuestran que una foliación de grado positiva con singularidades aisladas, pero que todas las singularidades sean diferentes, queda completamente determinada por este conjunto. Más adelante, en el 2001, Campillo y Olivares, en el artículo de acá de abajo,
hacen como una tipo generalización de este resultado, pero solo es para grados mayores o iguales a 2. Y ellos demuestran que una foliación queda completamente determinada por el esquema singular asociado al conjunto singular de puntos, ¿no? Ajá, y es por eso que yo me voy a centrar solo para el caso de mayor o igual a 2, o al menos siempre voy a estar pensando eso, ¿no? Entonces, sí, más adelante les voy a decir algunos resultados, bueno, más bien un resultado de Campillo y Olivares que dan en el artículo que les mencionaba, que vamos a utilizar. Ellos dan ciertas características para una foliación, pero por ahorita vamos a continuar con esto. Entonces, bueno, les decía, tenemos que el conjunto singular de la foliación es un conjunto finito porque las componentes A, B y C de la unoforma, pues no tienen factores en común. Esto significa que podemos encontrar una recta en el plano proyectivo complejo que no contiene a estos puntos. Es decir, que los puntos están en el complemento de esa recta. Y por lo tanto, bajo un cambio de coordenadas, pues nosotros podemos suponer que el conjunto singular está en el abierto U0, el abierto afín de P2, definido por todos los elementos de P2, cuya primera entrada es no 0. Y como nosotros sabemos, bueno, este es isomorfo a C2. Entonces, ya nos podemos como restringir a esta parte como de manera local, ¿no? Estudiar solo el comportamiento de la foliación en ese abierto. Y entonces, pues, podemos dar una representación en ese abierto U0 por medio de la unoforma f de yz de z más g de yz de z. Perdón, era de y. En donde el f, pues, va a ser la deshomogenización del polinomio c y g va a ser menos la deshomogenización del polinomio p. Esta es una representación local que normalmente es como en la que trabajamos. Entonces, y bueno, bajo esta identificación de U0 y C2, pues uno puede hacer las cuentas y ver que los puntos singulares de la foliación pues están en correspondencia con los puntos de la variedad definida por el polinomio f y el polinomio g. El problema aquí es, bueno, cuando uno baja solamente, bueno, ya que aparece la correspondencia, cuando uno baja un conjunto o una variedad, pues a veces podemos perder información de los puntos, ¿no? O sea, no podemos decir qué tan gordos eran o eso. Y gordo me refiero a la siguiente definición. Voy a tomar un punto singular, ya le estoy poniendo 1 en la primera entrada, porque estoy suponiendo que mis singularidades están en el U0, en el abierto U0, y entonces definimos el número de Milnor del punto singular por medio, bueno, por la dimensión de este espacio, en donde Q, pues es el correspondiente punto en el abierto en C2, de P, ¿no? Y el OQ de C2, pues es el anillo de funciones regulares en Q. Y calculamos esta dimensión, y eso lo vamos a denotar por M sub P de F de D. Ahora, una cosa que podemos ver aquí de manera natural es que el ideal generado por F y G pues no es todo nuestro anillo. Por lo tanto, esa dimensión siempre es positiva para los puntos singulares. Y luego en 1979, creo, sí, Yonolu demuestra que la suma de todos los números de Milnor corriendo sobre los puntos singulares es d cuadrada más d más 1. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, muy pequeñito, para recordarles otro objeto que vamos a utilizar, pero va a ser bastante breve, ¿no? Entonces, voy a tomar un
un n natural fijo, en la otra diapositiva, por favor, y voy a definir el conjunto Hn de Cp2, que es el conjunto de todos los ideales que van a ser ideales en este anillo, en 3 variables, que es homogéneo y saturado. Ideales homogéneo saturado, de tal manera que la dimensión de este espacio cociente es igual al n que nosotros habíamos fijado. ¿Sí? Esto pues corresponde a que la función de Hilbert de nuestro ideal sea constante y sea constante igual a n, es lo mismo. De igual manera, pues podemos definir a Hn de C2 como el conjunto de todos los ideales, aquí solamente ideales, que la dimensión de este espacio cociente pues sea otra vez igual a n. Estos dos espacios son espacios muy conocidos, se llaman esquemas de Hilbert de n puntos, y existe mucha bibliografía en donde uno puede checar de hecho que son variedades algebraicas, como la que les presento aquí de Forgati, y bueno, como les decía, son como los más estudiados, entonces se conocen varias propiedades de ellos, entre ellos está que son suaves, que son conexas, ese fue un resultado de Harshon en su tesis doctoral, y que son irreducibles. Eso en general no pasa. De hecho, se sabe que en general existen más de una componente, pero no se sabe más, ¿no? En estos son irreducibles y además la dimensión de estos espacios pues son 2n, donde n es el natural que fijamos. Ahora pues otra vez regresemos a nuestros primeros objetos. Entonces, vamos a tomar una foliación con singularidades aisladas, por lo tanto su conjunto de puntos es finito. En consecuencia, por la correspondencia entre los puntos singulares y los puntos de la variedad definida por la representación local, pues también en la representación local son finitos. Esto, hay un resultado en el libro de Fulton sobre curvas algebraicas que nos dice que para un conjunto finito existe un isomorfismo entre estos dos espacios, entre el C de YZ, módulo f de g, cociente f de g, y el producto de todos estos anillos, donde estamos corriendo con los puntos de la variedad definida por f. Entonces, esto, pues como consecuencia, trae de que la dimensión del espacio cociente pues es igual a la suma de todas estas dimensiones, ¿no? Pero estas dimensiones, ya habíamos dicho que no es otra cosa más que los números de Milnor corriendo con los puntos singulares, que eso por John Lu es igual a d cuadrada más d más 1. Entonces, ¿qué significa esto? Que el ideal generado por f y g pues es un elemento en el esquema de Hilbert de d cuadrada más d más 1 punto, o lo que es lo mismo que su homogenización, que en este caso va a ser el ideal generado por A, B y C, que son las componentes de la foliación, pues es un elemento en el esquema de Hilbert de d cuadrada más d más 1 puntos sobre Cp2. ¿Okay? Ahora, con los resultados dados por Campillo y Olivares, en donde decíamos, Gómez Moniquem, donde decíamos que nuestra foliación quedaba completamente determinada por su esquema o su conjunto singular, y utilizando la propiedad universal del esquema de Hilbert, pues podemos dar un morfismo, de hecho un único morfismo entre el espacio de foliaciones y el esquema de Hilbert. Y como esto es único, pues voy a suponer que la correspondencia es de esta manera, ¿no? Aquí, por cuestiones de dimensión, sabemos que el esquema, el espacio de foliaciones es de dimensión d cuadrada más 4d más 2, y el esquema de Hilbert en este caso, pues sería dimensión 2 veces d cuadrada más d más 1. Entonces, este morfismo no es sobre, y por lo tanto, pues surge de manera natural esta pregunta: ¿qué condiciones satisface un ideal dado en el esquema de Hilbert de n puntos, donde n va a ser d cuadrada más d más 1,
para que provenga de una foliación, o para que podamos decir, no, esta no proviene de nada, ya. Por ejemplo, unos objetos más concretos, unos ideales más concretos, tenemos este ideal. Este ideal es el generado por dos polinomios. Uno puede ver o hacer los cálculos que este elemento está en el esquema de 13 puntos, y pues solamente como estamos viendo como en el anillo de dos polinomios, de dos variables, perdón, vamos a agarrar su homogenización. Entonces preguntamos si ese proviene de una foliación o no. O tenemos uno que ya está más desarrollado y es generado por 3 polinomios de grado 4, y también está en el esquema de 13 puntos, y nos volvemos a hacer la pregunta, ¿proviene o no de una foliación? Entonces, como les mencionaba, Campillo y Olivares en su artículo del 2001 dan varias caracterizaciones de una foliación. Entre ellas se encuentra esta que pongo aquí, en donde nos dice que dada una foliación van a existir 3 polinomios y van a ser los únicos, sin múltiplos escalares, claro, de grado d más 1, que satisfacen la condición de Euler, y en consecuencia pues eso va a hacer que tengamos una única foliación, ¿no?, definida por esto. Entonces nosotros podemos debilitar un poco más la pregunta anterior y hacernos la siguiente pregunta. Dado un ideal en el esquema de Hilbert de d cuadrada más d más 1 puntos, existen 3 polinomios en ese ideal del grado correcto, es decir, homogéneos de grado d más 1, sin factores en común y que satisfacen la condición de Euler, y además que ellos sean generadores del ideal. Entonces, este resultado, uno puede utilizar los resultados de Campillo y Olivares para garantizar la existencia de los 3 polinomios del grado correcto, del grado d más 1, pero o también podemos usar teoría de bases de Grobner para hacer los cálculos más explícitos y todo eso. Permíteme tantito. Pero, bueno, a veces el tener los 3 polinomios no nos garantiza que eso satisfaga la condición de Euler, ¿no? Aquí lo que tenemos que ver es que sean los polinomios correctos, porque Campillo y Olivares dicen que existen 3 polinomios, pero no sabemos si realmente esos sean los que nos convienen. ¿Cómo vamos a ver en este ejemplo? Este ejemplo que aparece aquí es del artículo, de este artículo de Geometry Classic, bueno, es de Servois y otros más, en donde tenemos un ideal que es generado por 2 polinomios de grado 3. Aquí estamos viendo el ideal, digamos que de manera local, ¿no? En el anillo de polinomios de 2 variables. Este ideal proviene de una foliación. De hecho, estos dos, los generadores, van a ser las componentes de esta unoforma, omega 3. Y esa es una representación local de una foliación de grado 2 que ellos dan en ese artículo, ¿sí? Ahora, pero si ven aquí, pues nuestro ideal está generado por 2 polinomios, ¿no? Aún no sabemos quiénes son los que andamos buscando. Entonces, una manera de buscarlos, pues es calcular una base de Grobner, porque ellas son las que tienen como las propiedades que andamos buscando. En este caso, yo agarré un orden graduado, que es el REPLEX, el graduado inverso lexicográfico, para obtener una base reducida de I, la cual está ahí. Ahí nos aparecen 3 polinomios, si se dan cuenta, de grado 3. Perdón, no se los mencioné, pero si nosotros nada más tenemos el ideal, y si este proviniera de una foliación, pues sería de grado 2, ¿no? En este caso. Porque este es un ideal de 7 puntos, en el esquema de 7 puntos. Ahora,
Entonces aparecen aquí polinomios de grado 3, los cuales podemos homogenizar, que son los que tenemos en la base G. Sin embargo, si nosotros hacemos todas las combinaciones posibles, utilizando el X, F de F1 más Y, F2 más Z, F3, ninguna de estas combinaciones son iguales a 0. Entonces, lo que nos está diciendo es que estos polinomios realmente no son los que representan a la foliación global, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo los buscamos? Y aunque sabemos que este elemento venía de una, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? ¿Cómo los buscamos? Para ello, en lo que sigue voy a suponer que, dado un ideal en el esquema de Hilbert de n puntos, recuerden, donde n va a ser d cuadrada más d más 1, y voy a suponer que mi ideal está generado ya por 3 polinomios de grado d más 1, ¿ok? Y más aún voy a suponer que estos son los de grado mínimo, los generadores de grado mínimo para ese ideal. Es decir, no tenemos generadores de grados inferior. Entonces, bueno, esto es por lo que les explicaba hace rato, ¿no? Lo difícil es encontrar los polinomios adecuados. Por eso es que vamos a suponer todo esto. Entonces, vamos a considerar 2 módulos, el módulo J y el cociente, el C de X y Z, módulo J. Y entonces, el teorema graduado de Syzygius de Hilbert nos dice que M tiene una resolución graduada libre, mínima, de hecho, de la siguiente manera. La longitud de esta resolución es a lo más 3, es decir, el número de variables de tu anillo, pero hay un resultado que nos dice que cuando tenemos un ideal que es el ideal de una variedad finita de puntos sobre P2, ese ideal tiene una resolución graduada libre de longitud 1. Entonces, pues completando es decir, en este caso el J sería el módulo que tiene la resolución de longitud 1. Por lo tanto, M tiene una resolución de longitud 2. Aquí la longitud es este último número que aparece en la resolución del MI, diferente de 0. Entonces, en este caso sería M2. Y aquí los módulos, los MIs, pues son módulos libres graduados, que los voy a escribir como la suma de los C de X y Z menos J a la beta y J, y los morfismos pues son morfismos de grado 0, es decir que la parte graduada de cada módulo bajo los morfismos se conserva, ¿no? Como aparece en esa. Ok, aquí lo que tenemos es que hacer un par de observaciones. Primero, tenemos esta resolución para el módulo M. Entonces, lo primero que podemos ver es que estos números beta y J son llamados los números de Betti y nos van a indicar el número mínimo de generadores de grado J que aparecen en nuestro módulo MI. Además, hay un resultado de Hilbert-Busch que podemos ver en el libro de Geometría de Syzygius de Eisenhut. Aquí es Eisenhut, lo siento. Que nos dice que si el módulo M1 de la resolución es de rango T más 1, entonces el módulo M2 tiene que ser de rango T, o sea, 1 menos. Y bueno, otro resultado que se puede encontrar en los libros es que todo módulo del anillo CDXYZ va a poseer una única resolución, salvo isomorfismos de resoluciones. Por lo tanto, pues nosotros podemos ver esta resolución de la siguiente manera.
Con todas estas observaciones, podemos ver que podemos iniciar acá arriba en el módulo M, luego regresarnos, no, al otro lado, del otro, más. Ahí. Tenemos el módulo M, luego atrás está el anillo de polinomios, porque queremos hacer este morfismo que es el cociente, ¿no? Recuerden que M es el cociente C de XY módulo J. Aquí la parte que viene abajo pues es el morfismo inclusión. J va a ser el kernel de phi0. Aquí me puse phi0, pero ese es phi0. Entonces, acá arriba en el anillo de C de XYZ menos D menos 1, lo que decíamos es que Betty en este caso, el número de Betty es 3 porque tenemos 3 generadores en J y son de grado de más 1, ¿no? Por lo tanto aquí aparece menos D menos 1, es el inverso. Ahora, para acá, otra vez el morfismo hacia abajo, es un morfismo que es otra inclusión, y este módulo que aparece acá, que es el SIG de F1 F2, es el kernel del morfismo Φ1, de ese. Pero lo voy a representar así. Este kernel se conoce como el módulo de Syzygias o el primer módulo de Syzygias para los generadores de J. ¿Sí? Y son representaciones o son relaciones lineales entre los generadores del J. Entonces, lo que nos dice la parte de arriba, nos decía Hilbert Bush que como en la de enfrente es de rango 3, el módulo que sigue pues tiene que ser de rango 2, ¿no? Uno menos. Entonces vamos a tener dos enteros SI que hacen a este módulo. Y por eso podemos reducirla a esta resolución. Y aquí, más aún, podemos representar a cada uno de nuestros morfismos. Φ1 lo podemos ver como la matriz dada por F1, F2 y F3. Y más adelante, y Φ2 pues es una matriz de 3×2, ¿sí? Con entradas M y J. Pero lo que sí sabemos de esas entradas es que son un poquito más atrás, ahí. Son elementos que están en el espacio de los elementos del anillo XYZ, pero de grado SJ menos D menos 1. Entonces, bueno, por ejemplo, esas condiciones se tienen porque nuestros morfismos son graduados de grado 0. Se concluye ahí. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos elementos lineales en la presentación Φ2, es decir que SJ menos D menos 1 sea igual a 1, eso pasa si solo si, pues SJ es D más 2 para algún J 1 o 2. Ahora voy a suponer que el S2 es el D más 2. Entonces el subespacio vectorial de C de XY de grado 1 generado por las columnas de la representación Φ2 pues debe de ser de dimensión 2 o de dimensión 3. No es de dimensión 1 porque recordemos que todas esas son relaciones entre los FIs. Las columnas son relaciones entre los FIs y no puede haber, al menos que sea 0, pues, pero no. Entonces son de dimensión 2 o dimensión 3. Y por lo tanto, tenemos este resultado
que nos dice que va a existir una columna en la matriz phi2 cuyas entradas generan un espacio vectorial de dimensión 2 o 3 en el anillo, en el espacio CDXYZ con elementos de grado 1, si solo si el número de Betti 2D más 2 es diferente de 0. Y además los elementos o una combinación de los elementos que generan al ideal J van a satisfacer la condición de Euler si solo si la dimensión del espacio de las columnas es 3 exactamente. Entonces aquí ya tenemos una forma de buscar quiénes sí satisfacen la condición de Euler y quién no. Y esta puede ser implementada de manera computacional. Aquí pongo solo el pseudocódigo de cuál sería como el procedimiento, pero esto puede meterse a la computadora y trabajar. De hecho, les quería mostrar un código, pero no sé, creo que no se va a poder para correrlo y para que vieran cómo funciona. Pero el chiste es prácticamente eso, buscar todas estas condiciones en los ideales que agarramos, y entonces podemos regresar a los ejemplos que habíamos puesto anteriormente, ¿no? A ver, la siguiente, por favor. La otra. Ahí. Entonces, teníamos ese ideal, el ideal generado por esos dos polinomios, bueno, más bien la homogenización de ese ideal, y nos preguntábamos si eso provenía de una foliación o no. Aquí es donde yo les quería mostrar el código, pero no sé, creo que no me va a salir si se los muestro, una disculpa. Y teníamos el segundo polinomio, el segundo ideal, que era un poco más amplio. Ahí como que ya pareciera que esos polinomios que aparecen ahí, que son de grado 4, podrían ser los que nos sirvieran, pero pues no necesariamente, ¿no? Entonces, haciendo los cálculos Si quieres puedes intentar ponerlo, a lo mejor sí funciona. A ver, la voy a meter acá. Okay. Pero no tienes problema si uno está compartiendo y después alguien más quiere compartir. Entonces me vas a robar la presentación, pero luego regresamos, no importa. O sea, Okay. puedo dejar de compartir si quieres y entonces presentas. Ok, yo tengo la presentación. A ver si se puede. Ay, caramba, a ver, ¿qué hice? ¿Se ve algo? Y ahí vemos tu pantalla. ¿Sí? Ahora veo tu Macaulay. ¿Esta? Ahí está, ahí se ve un poquito. ¿Sí? Ah, perfecto. A ver, entonces, tenme permiso. Ajá, entonces se las voy a correr así. No los veo a ustedes, pero las voy a correr así. Entonces, aquí tengo el anillo de polinomios en dos variables.
Eso es para que corran, funcionen las cosas. Voy corriendo. Este es mi primer ideal. Es un anillo es un ideal en este anillo, perdón. ¿Sí? Y en el siguiente voy a correr el anillo de polinomios de 3 variables. Estoy sustituyendo mi ideal en el anillo de 2 para poder trabajar sobre el de 3. Y lo voy a homogenizar porque habíamos dicho que tenemos que agarrar la homogenización. Y voy a correr también el anillo, el ideal J. Ahí está. Entonces tenemos nuestros dos ideales, que es este que está aquí arriba y los que había puesto. Aquí voy a correr solo la función de Hilbert para los dos, para estar de acuerdo de que estos son elementos en el esquema de Hilbert de 13 puntos. Ahora, voy a calcular la resolución de ambas. En esta, pues, lo que habíamos dicho, tenemos la longitud de nuestro módulo, pues es 2, o sea, nomás acá. Y aquí voy a utilizar un paquete que nosotros prediseñamos anteriormente, en donde tenemos como todas las funciones que utilizamos, pues solamente lo estoy jalando para que corran las cosas. Y estas dos son funciones que nos dicen si nuestros ideales provienen de una foliación o no. En caso de que sí provenga una foliación, lo que nos está arrojando es una matriz, como esta que aparecen aquí, en donde más o menos podemos ver que ya tenemos una entrada con cosas lineales, acá. Eso significa que esas sí van a satisfacer la condición de Euler. En este caso, las dos satisfacen la condición de Euler. Y la estamos dando así porque otra forma de ver una foliación es por medio de un campo vectorial. Entonces aquí esto no es la uniforma, sino realmente es el campo. Pero podemos ver quiénes serían las componentes de la uniforma. Para eso, pues primero voy a calcular las de el primer polinomio, que serían mi A, que es este polinomio que tengo aquí, mi B, dado por esto, y el C. Y vamos a verificar que esas son las correctas, ¿no? Entonces ahí está. Aquí B y C igual a 0. Ahora para el segundo polinomio, lo mismo, voy a definir a A, a B y a C con las cosas que ya teníamos y vamos a comprobar que se satisface la condición de Euler. Y ahí está. ¿Ok? Entonces, en este caso, puse dos que sí se satisfacían y ahora sí podemos regresar a la presentación, por favor. ¿Quieres intentar presentar tú con tu computadora o quieres que lo presente yo otra vez? Pues a ver si quieres, puedo hacerlo, a ver si me sí permite. Funciona. Ya que. A ver. ¿Se ve? Se ve bien. Vamos a ponerlo. Entonces sigamos aquí, ¿no? Entonces, como vimos ahorita, acabamos de ver, las componentes de la uniforma que van a representar a la foliación con este ideal, pues van a ser estos, son las mismas que salieron en el código, pero ya las puse aquí, y para pues son estas otras, ¿no? Pues es así,
satisfacen la condición de Euler. No sé por qué no puse una que no satisfaciera, pero bueno. Entonces, bueno, a pesar de que existen muchos problemas abiertos relacionados a este tipo de foliaciones, pues una de las como aplicaciones que nos sirven para en nuestro algoritmo, digamos, no solo, bueno, una es encontrar ejemplos y la otra, pues, estamos tratando de usarlas para clasificar. Pero en eso no me voy a meter ahorita. Entonces, uno de los problemas que les mencionaba fue dado por Yondulú, Liz Neto y Suárez, y ellos demostraron que el espacio de foliaciones sobre CP2 de grado mayor que 1, sin curvas algebraicas invariantes, es un espacio que es denso en el espacio de foliaciones por curvas sobre CP2. El problema aquí es demostrar que esta cosa no era vacía. O sea, es un conjunto denso, pero la parte de no vacío fue algo difícil de demostrar. Eso fue dado por Yondulú en 1979 y él da esta uniforme que demuestra que no es vacío, ¿no? Pero de ahí pues se conocen muy pocos ejemplos de este tipo de foliaciones. Es realmente muy, muy complicado. Uno de ellos fue dado por Soladek en ese artículo en 1998. Otro fue dado por Cerbois y otros más en la clasificación de foliaciones de grado 2 en el 2010, y la foliación que ellos presentan pues es esta. En el 2017, Claudia Reynoso, en este artículo, ella da una familia de foliaciones cuyo ideal que representa de manera local a la foliación está dado por este ideal y para unos ciertos exponentes, ¿no? Aquí. Y además los coeficientes de este primer polinomio satisfacen la ecuación de b cuadrada menos ac igual a 0, pero esto solamente es para grado impar, la familia que ella da en ese artículo. Ahora, en el 2019 dimos otra familia, pero solamente para grado 3. Es una familia cuya representación local está dada por este ideal, o sea, el ideal generado por Y más AZ2 más BZ5 más Z8 y Z13. Y además aquí los coeficientes también satisfacen una ecuación cuadrática de este estilo. LB cuadrada menos AC igual a 0 para L igual a 3 y 1. Ahora, la diferencia entre esta familia y la correspondiente familia aquí de la de Claudia, cuando D es igual a 3, es que el punto singular de la familia de Claudia es un punto que es nilpotente, y la familia en este caso, en la otra, es un punto nodosilla. Entonces, ahorita, si nosotros nos damos cuenta, estos tipos de ideales, el de Claudia del 2017 y el dado en el 2019, pues son ejemplos de ideales de esta manera, o sea, un poco más generales, en donde los AIs, o sea, los AIs van desde, más bien los exponentes de los AIs los puedes tomar desde 2 hasta D cuadrada más 1, hasta D cuadrada más D, perdón. O sea, son como algo particular ahí. Y entonces, pues, uno se pregunta si existen otras familias cuyo ideales en esta representación local es de esta manera, y que los coeficientes satisfagan alguna otra ecuación, o más bien qué condición o condiciones va a satisfacer los coeficientes de este polinomio para que la homogeneización de este ideal pues provenga de una foliación. Eso es algo muy complicado, y actualmente
Bueno, otra pregunta sería si existen foliaciones que tengan esta representación local, pero con grados pares, para grados pares, porque los de Claudia son todo para grado impar, lo que nosotros obtuvimos fue de grado impar, y no se sabe cosas para grados pares, mayores que 2. Entonces, una de las cosas que estamos actualmente haciendo con Abraham Martín del Campo es un experimento numérico para comprender un poco más sobre estos ideales y las posibles condiciones de los coeficientes para ver si obtenemos foliaciones o no, o si solamente las que aparece en el artículo de Claudia y el nuevo que obtuvimos son todas. ¿O qué podemos decir de los de grado 2, ¿no? Actualmente en eso estamos trabajando y bueno, ya casi terminamos porque son cálculos muy pesados que nos permitieron hacer en el clúster de CIMAT, y entonces ya casi terminamos o ya casi detenemos el proceso para ver qué es lo que obtuvimos. Y bueno, pues nada más eso. Muchísimas gracias por su atención y es todo. Muchas gracias, Rubí. Bueno, pues vamos a pasar a sesión de preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta o quiera hacer un comentario, puede tomar el micrófono directamente o levantar la mano. Déjame revisar si alguien había levantado la mano, me parece que no. Si alguien tiene una pregunta, por favor. Matthew. Perdón, no tengo preguntas, pero sí estuvo interesante, gracias. Ok. Oye, Rubí, ¿este trabajo es parte de tu trabajo de tesis o ya es después de tu tesis? Bueno, hay una parte que sería como hasta el algoritmo, más o menos, que viene relacionado con la tesis. Lo demás es un poco más, bueno, son cosas que se hicieron después. Y veo que utilizan Macaulay, ¿verdad? Es el software que están utilizando para hacer estos cálculos. Sí, Macaulay. Bueno, ocupamos el Singular también, porque el Singular es un poco más fácil para hacer las cuentas o más rápido, digamos, pero para programar está mejor el Macaulay desde nuestro punto de vista. Entonces, uno lo usamos para hacer cuentas, la otra para programar. Oye, y en el aspecto visual, ¿tienen visualizaciones de esto? O sea, de cómo se ven las foliaciones en estos casos concretos. No. No. ¿Es muy difícil intentar hacer una visualización de la foliación? No sé, no lo he intentado, la verdad. No sabría decirte eso. Para empezar, sí son de repente muchas variables, ¿no? Pero bueno, a lo mejor en CP2 algo se podría hacer, algún tipo de representación. A lo mejor, pero no sé cómo quedaría. No estaría mal intentarlo. Sí, a lo mejor para ilustrar un poco cómo sí. Para ver cómo. Ok, pues muy bien. Pues muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pues entonces nos resta solamente agradecerle a Rubí y muchas gracias nuevamente por haber aceptado compartir nuestro trabajo aquí en el coloquio del FMAT CIMAT Mérida. Y pues un aplauso. Gracias. Muchas gracias. ¿La grabación?